Muy buenos días a todos los oyentes de Olímpica Estéreo. Les habla Yesenia Ocando de la EPS Indígena Anas Guayú. Hoy, 17 de abril, les damos la bienvenida a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora. Les habla Gilma Zampayo, jefe de comunicaciones de la EPSI. Hoy 17 de abril cumplimos un día más de la cuarentena como medida preventiva para retener la propagación del COVID-19. En esta oportunidad hablaremos de la importancia que tienen las autoridades tradicionales y el papel que juegan en la divulgación al interior de sus comunidades y más en estos momentos que vivimos el COVID-19. Para ampliar este tema y conocer un poco más sobre lo que hacen en este momento con la población guayú, nos acompaña Luis Fernando Hernández. Él es guayú de la Deiricú Puxiana, autoridad tradicional del resguardo de Trupiogacho del municipio de Barrancas al sur de La Guajira, y también es gestor étnico de la EPSI. También está con nosotros Reinaldo Ipuana, líder étnico-cultural de la EPSI, quien realizará la traducción en español. Sokay, Guatemala, 17 de abril, Saucaicate, Anaya Otseholo, Sao Japa, Jantepochcat, Asha Hasma, Tehiet, Cajilma, Sampaio, Yahe, Yamaicohe, Pura Yoto, Wanikai Somon, Tareya, Hawakovic, Nakas, Nain, Suarak, Hansain, Makats, Pushware, He Socaicate, Asaki Rihan, Wayaso, Pana, Nakuai, Pana Autoridad, Canairu, Nayatankat, Sahamin, Nakuai, Pashi, Pahete, Pura Nawalaka Hunting, Te Yoto, Te Atuhan, Karau, Te Achia Wakat, Nankina Pushwan, Wayu, Carairo, Hehoru, Sokaiwama, Eshwama, Luis Fernando Hernández, Wayu Ucho, Hewai, Eshwama, Ayaya, Otasos, Wayu, Otamshinia, Yatashima, Aka, gestor étnico, Suru, Anas Wayu, Anaya, Otsesawata, Kamate, Eshpiwama. Atendiendo la alerta sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, por la cual se deben adoptar medidas para hacer frente al virus, la EPS Indígena Anas Guayú los invita a quedarse en casa y a realizar sus trámites de salud a través de los medios no presenciales que hemos dispuesto, como lo son la oficina virtual y el chat en línea, ingresando a la página web www.epsianasguayu.com. Y para procesos de afiliación y traslado, los pueden realizar a través del sistema de afiliación transaccional, ingresando a la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Recuerda que tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Luis Fernando, hoy el COVID-19 nos afecta a todos. ¿Cómo ustedes, las autoridades tradicionales, han trabajado para llevar estos mensajes de cuidado a la población guayú? Luis Fernando, tu parahat kasakira muy sowatakamat. Hemauria, que rajas, cojuya caí, somos en himaten huepiaro, stuma tareas o COVID-19 naka. Tu watet pahari casa atacar guamu stuma, aquacataran suri casas pusho atahimaten guay. Horu maka, hia canairo autoridad canairo, casa hia tanca, si paje. Tei ruwayu koliros pur huara kahintin pochka nainki nayaka wane wairenakua. Anaya watsa sokai tesa na iteya lai washa surup na horu tu kachuer surup na te emisor. Asakin shi wais lagla yu kana sunan hamin skoi pet wayatan ka shi pahet areya hawa antaka horu wanain coronavirus sumakalari huna areya hawa mausa sa. Eile shi watuma esone eso le tu wantira nama na warewes wayu rahu tu nohori mai wayu hutkatin maka harai saipiro sanante mai wattawalu kai washa chikutia hottamusi jaya na hirashi wai surub na hotka chuer ka telefono manak na hirashi waya shi tu walu atari holo tu washahin ho tu put wanik ka sanante surubna mensai surubna dra Cachuer, Hout, Calhoro, Sumana, Imari, Tepichi, Pura Tuyare, Natuha, South, and Capule into Areya, Wantakan, when Areya, Hashich, no hot Tuyare, Molin, Sawayu, Wayun Pushwa, no Shne Tuyare, Nianchi, Wayu, Mio, Coins, Pura, Osle to the pitch, host to Mahayan, host to Himali, Spuratia, no hot Kakatuyare,
Wemer Hawenska, Isala Haweshivaya, Shatanik Comedia. Se ha venido trabajando en la educación para prevenir el COVID-19 a través de pequeños encuentros en un número no superior a 5 personas y guardando la distancia entre ellos. Se les ha enviado mensajes de texto, mensajes a WhatsApp y otros medios de difusión masiva. Dando cumplimiento a la circular 0015 del 13 de marzo del 2020 de los Ministerios de Salud e Interior, que da los lineamientos para proteger a los grupos étnicos, se solicita a todos los líderes y autoridades tradicionales a limitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, tales como turistas, visitantes de instituciones públicas y privadas. Solo en caso de extrema necesidad y por razones humanitarias y de salud, se les permitirá entrar a las comunidades. Esto con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio por COVID-19. EPSI Anasguayú. Las medidas de prevención y las acciones que han sido impartidas por las autoridades de salud son muchas para prevenir el contagio y salvar la vida. Pero reiteremos las más importantes, los cuidados que se deben tener en los resguardos para la población guayú. Ajá. Buenas Akiraka Joro, Guatamano, Luis Fernando. Te asao te ay más waka Guatasari, papa, Hamuntin Guay, más Guaycan Guayú Canero. Joro. Guayagua taibasao har arana kamai haramreus kamai punayao tinsao no guayuca ne huru ne pia wane ere nakua Spula ya lai no horuin en wane suntuin wanain tu chica lo horo allá areya waka coronavirus wamushi hiwane pia isuna ya lai khuluhin yatin wan wakwai oro howe shi rewe hap wane pia no hot tu moten wan dia oro hon hap peheu hotamusi ya Eimala weshi waisuru pia eimala weshi waisuru ommai no shire wa unei sina idari chawane ot kawa chawane kashi i chawane wane awala ha wane hier tungona ite biren holding the asawa ka hot stoya no hot wa unei anaintia sumai ru ein te areya waka sumai ru ein sunori te areya waka stumari hona no shi waitu ot kawa sina wainmain wayu sina wana ot kawa. Las medidas de prevención son muchas, pero las importantes son los lavados de mano, no asistir a eventos sociales tales como el matrimonio, velorio, donde se pueda aglomerar varias personas. En caso de que presente algún síntoma de infección respiratoria y o sospeche haberse contagiado del COVID-19, es importante que se comunique vía telefónica a la línea COVID-19 dispuesta por la EPSI Anasguayú 317-639-6197. Esta le informará, orientará y dará las indicaciones pertinentes con respecto a las medidas de prevención y lo pondrá en contacto con su IPS de atención. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Ahora bien, hablemos de las acciones que se han emprendido al interior de las comunidades para subsistir de aquí en adelante con el COVID-19. ¿Qué están haciendo las autoridades tradicionales en los resguardos? ¿Cuáles son esas medidas que se están tomando? Asaki raponen usawata kamate. Kasawaya si papa yastawa hai recojoru hiya kanairumaka autoridades. Spura himata hanahia te hoyaro hotkat en hatkat skutka homauria sumai rutareya wa COVID-19 monakat. Kaswe hai rekehia kanairu wane wa ruku pro hipia. Sumai ru en te yara areya hawaka wachaha wa chikut sawakwai wayakan wayukan ino. Nalagra yukan na líder kanai. Kahamuin kat nohoring anains pura waraita wa muin wa pushwa. Otamshi horu chiwayu ekai de numana no rehincho niura walinhat wane wa isku otamushi ekai nohoring achahani akwaipa esre tu skwaipa semana rihunas pura tu yale wachunti hodu akari hina kats pura tu himatin hanai wa suru wommai otamushi horu shaya ya puna ya suru puna horu wane tu municipio Barranca Monaca solo para nuestro resguardo provincial, San Francisco, Turpiugacho, Nuevo Espinal. Eso en Escuaipa, no toman a la Yuca, no solo heterayare. Bueno, voy a escuchar más para acá. No la Yuca, no Guayú, que no estás a ver, guapa, es un net. Tu one net, que son de tu solo resguardo. Pura todo ya ahí, o es quinzao. Me encanta, no, y Guacoma en Escuaipa.
es para todo ya le no rinja su muy ari una wachik machine la gra yo que no makaka te na coma hin squai pana paint te anta ganda muy solo mi resguardos para te neitun ni paje alcalde que es para todo ya la nayara hin wane hukumos nayaro te ayuda humanitaria sama kari no siate akari hirawaka Oscar wane ekutchon sumai ruholo te solatin te areya hawaka para muy ni guayro muy bushwa. Muy importante esta pregunta porque es la preocupación de todos. Las autoridades tradicionales, líderes y lideresas, estamos adelantando gestiones para resolver la seguridad alimentaria mientras persiste el peligro del COVID-19 en el territorio. Algunos resguardos en el municipio de Barranca han puesto a disposición recursos económicos provenientes del Sistema General de Participación para invertirlo en ayudas humanitarias. Dado cumplimiento al decreto presidencial 457 del 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano, la EPSI Anasguayú invita a la comunidad en general a quedarse en casa e implementar las medidas preventivas, entre ellas el lavado de manos, para evitar que el virus se propague. Recuerda que desde tu casa puedes realizar tus trámites de salud a través de la oficina virtual ingresando a la página web www.epsianasguayú.com. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Y finalmente, Luis Fernando, haga usted un llamado a las autoridades tradicionales para que ellas sigan llevando esta pedagogía a las comunidades guayú y a los resguardos. Chirwa que asakira no me Luis Fernando Sauto, si wone hirren hamonte wanaiki namu ina pushware ya nairwa autoridad kana isna ayatenten nare hain te putschkat te awaraka hescarir putchis puras chiana tento wayukorir nekir hanen nakuaipa nanken te no man caer ne wane wair nakua suma hosa hatia horo to ya le washar ka wale moyo ni wairu tachonta muy yakana pushwa solo para kana horo to Guaymay Horo todo ya la organización Guamana, que esa asociación de autoridades, es IPS, EPS, ella que no me igual autoridad independiente, manusia para la maíz, se la intuya la de Hurira igual tu acuay porque vale muy vaya tasa la intuya guapushua, de IPS que Hurira tuain de Nanik Karuamoy, de Nakoloh Kachik, Anas de Haruamole Sumi, Ha muy hanway sumi dia. Otamatasi horo te aima hirawaka te rohoko la hapu te watawaka no hot mateng wai otamusi ya no hoshi horo ai te ya lai huiting hane behewa aru asai ke chinia tanger te matania tanya ya sia a huiting ya chai eke nori nia tai na tai sui nia tai himating ya cha te sanai te nia tai sulo no mai mustu ya lai tamun hat ka humin ruhirawain wa kwaipa no rena soy de guaratirensia eshis para todo ya le vayan a meter por arias toma de areia waka coronavirus como encantó no horoi hawa muy sumai dia wane wagno no hot suerrin no hot suerrahin solaira no hot suerrahin shi no hot suerrahin kasasonai para todo ya le hichia ha pangwa muy hanan sumai dia matua haw antre jia sanai todo ya le sanai hetu hokteika sanai hetu Nik wane wayu que chinash hain wa utpa es para tuale suaten suma tuale suhura kan nik shia satia khruhe ka kawain kotamshi horu min ka tuale wayu rai hanai spam spiari hona que cher he shiwai suri tuale skero tsreni chiru bana wayu ni mataru bana wayu no uru bana wayu mshia se olohun china hap wayu wanepia ka kapure estu hapka no simatin watuma Waitanshi sanai wane kasa waitanshi sanai wane eke werren waita vamos hijos sanai waimata waitanshi sanai wau eke rotamos hijos todo ya le hawa que yarapna yana musan tanek como pushwa wale moyo anashi watutela estiru suri todo ya le hamahina kwaipa wawara yo na pushwa anashi wain mahira muinka wain mahira le waya kana wain mahin todo ya le wapushka no re rayuri wapush muinka todo ya le rayale sumui akolo hushine wain muhukara kwaipa sumui wapush shatanek como dia wale moyo ni waira moyo pushwa. Aprovecho este medio radial para invitar a todos los dirigentes del pueblo guayú a luchar unidos frente al COVID-19 porque esto nos puede hacer mucho daño. Somos el pueblo
que contamos con muchas expresiones organizativas y debemos utilizarlas para llegarles a todos nuestros hermanos wayú. Seguramente hay muchos que aún no creen en el peligro que estamos, sino que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias, Luis Fernando Hernández, por acompañarnos y darnos a conocer más sobre la importancia y el trabajo que vienen haciendo las autoridades tradicionales para ayudar a la población wayú a enfrentar el COVID-19. También gracias a usted, Reinaldo, por hacer la traducción. Gracias. Anaya Otsehoru, Nao Luis Fernando, Sabia en Iguamá, Otaho, porque en Horu Sop, Natanayata en autoridad, Canair Hai, Manches, Puraguaracaja, Tepuchkat, Takari, Haka, Otasnai, Ay Mahawa, Suri, Tareya, Hawa, COVID-19, Nakarhoma, Unaya. Atendiendo la alerta sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, por la cual se deben adoptar medidas para hacer frente al virus, la EPS indígena Anas Wayuu los invita a quedarse en casa y a realizar sus trámites de salud a través de los medios no presenciales que hemos dispuesto, como lo son la oficina virtual y el chat en línea, ingresando a la página web www.epsianaswayuu.com. Y para procesos de afiliación y traslado, los pueden realizar a través del sistema de afiliación transaccional, ingresando a la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Recuerda que tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Nos vemos el próximo viernes para más información en salud. Y recuerda que juntos gestionamos salud.